Durante casi 3 décadas el mundo creyó comprender la tragedia de la princesa Diana. El accidente, las cámaras, el dolor, la despedida pública, todo se repetía una y otra vez congelado en la memoria. Pero hubo una voz que permaneció casi siempre en silencio, una voz que compartía la misma sangre, la misma infancia y un dolor que nunca desapareció. Ahora Charles Spencer finalmente habla. No como una figura de la realeza, no como un historiador, sino como un hermano menor que nunca se recuperó del todo de la pérdida de su hermana. Lo que revela no es dramático para causar impacto. Es devastador porque es simple humano e imposible de deshacer. Y una vez que lo escuches, la historia de Diana nunca volverá a ser la misma. Una pérdida que jamás sana. Charles Spencer ha vivido con la ausencia de su hermana durante casi la mitad de su vida, pero no habla de ello como algo que se vuelva más fácil con el tiempo. Habla de ello como algo que permanece crudo, permanente e inacabado. Cuando recientemente describió la pérdida de Diana, no utilizó un lenguaje poético ni grandes metáforas. Lo llamó una amputación, algo arrancado del cuerpo que nunca vuelve a crecer sin importar cuántos años pasen. Para Carlos, Diana no era solo una figura pública o un símbolo de compasión admirado por millones. Era la persona que compartió su infancia, sus recuerdos privados y su sentido del humor mucho antes de que el mundo conociera su nombre. Crecieron juntos afrontando las mismas fracturas familiares, los mismos silencios emocionales y la misma comprensión temprana de que las apariencias importaban más que los sentimientos. Ese vínculo no desapareció cuando ella se hizo famosa. Simplemente se volvió más difícil de proteger. Lo que hace que la pérdida de un hermano sea diferente, explica Charles, es que los hermanos están destinados a permanecer a tu lado. Los padres envejecen, los hijos crecen, pero los hermanos son testigos de quién eras antes de que la vida te transformara. Cuando Diana murió, Carlos no solo perdió a su hermana, perdió a la última persona que recordaba plenamente al niño que había sido. Con el paso de los años y la muerte de sus padres, esa pérdida se hizo más profunda. Sus hermanas mayores eran muy queridas, pero no compartieron la misma infancia. Diana sí. Y ahora, esa conexión se ha perdido para siempre. Durante años después de su muerte, Charles admite que instintivamente pensaba en llamarla. Sucedía algo, una broma, un recuerdo, un momento, y su primera reacción seguía siendo coger el teléfono. Entonces, volvía a la realidad. Esa llamada jamás sería contestada. Ese reflejo, dice, nunca desaparece por completo. Solo se vuelve más silencioso, más pesado y más solitario. Este dolor no llegó de repente en 1997 para luego desvanecerse. Se instaló en su vida transformando su comprensión del tiempo, la familia y la memoria. Y esa es la base de todo lo que diría y haría más tarde, cuando el mundo volviera a centrar su atención en Diana, a menudo sin comprender el precio que pagarían quienes más la amaban cuando Diana se convirtió en propiedad pública y un hermano intentó protegerla. Charles Spencer aún era un adolescente cuando la vida de su hermana cambió para siempre. Diana saltó a la fama a una edad en la que la mayoría de la gente todavía está descubriendo quién es, y de repente se esperaba que actuara a la perfección en un escenario mundial. Para Charles, esa transformación no tenía nada de glamurosa, era peligrosa. Casi de inmediato la atención que recibía dejó de ser admiración y se convirtió en posesión. Ya no era solo Diana, pertenecía a la prensa, a la institución y al imaginario colectivo. Desde fuera su ascenso parecía un cuento de hadas. Dentro de la familia era como verla desaparecer lentamente tras unas expectativas con las que nunca había estado de acuerdo. Charles recuerda con claridad los primeros días, las multitudes, los fotógrafos, la presencia constante de gente que observaba cada uno de sus movimientos. Incluso entonces, presentía que algo andaba muy mal. La atención era implacable, invasiva y carente de cualquier tipo de afecto. Lo que más le preocupaba era la rapidez con la que Diana dejó de ser tratada como una persona y comenzó a ser tratada como un producto. Como su hermano menor, Charles sintió un instinto que no podía ignorar. Quería intervenir. Quería protegerla de maneras que el sistema claramente no lo haría. Recuerda haber confrontado directamente a los fotógrafos no como una figura pública, sino como
un hermano furioso que veía cómo perseguían a su hermana. No se trataba de conversaciones estratégicas, eran emocionales impulsivas y motivadas por el miedo. Él comprendió desde el principio que no existía una verdadera frontera entre Diana y las cámaras que la seguían. Ese miedo se intensificó con el paso de los años. Las luchas privadas de Diana se convirtieron en espectáculo público. Su dolor fue analizado, reempaquetado y vendido. Charles observó cómo los artículos se volvían más duros, fríos y deshumanizadores. Un momento en particular justo antes de su muerte se le quedó grabado. Un periodista publicó un artículo tan cruel que despojó a Diana de la poca dignidad que le quedaba. Carlos no guardó silencio. Respondió indignado, entablando un intercambio directo que reveló hasta qué punto algunos sectores de los medios de comunicación se habían distanciado de la realidad. Para ellos, Diana ya no era una mujer ni una hermana. Estaba conforme. Lo que más atormentaba a Charles no era solo la crueldad, sino la falta de protección. La institución que rodeaba a Diana tenía poder, recursos y autoridad, pero nada de eso la protegía. En cambio, quedó expuesta, divorciada, aislada y aún acosada sin descanso. Charles lo vio con claridad, aunque pocos querían admitirlo en ese momento. Se esperaba que Diana soportara la presión en silencio, que mantuviera la compostura y que absorbiera el daño sin quejarse. Esta constatación sembró algo permanente en su interior. La convicción de que Diana había sido abandonada mucho antes de aquella noche en París, que su muerte no fue una tragedia aislada, sino el resultado final de años de abandono, explotación y silencio. Y cuando ese silencio finalmente se rompiera, no lo haría con suavidad. Porque cuando Diana ya no estuviera, Charles ya no hablaría como un hermano preocupado. Hablaría como testigo de su sufrimiento, su aislamiento y del sistema que lo presenció, la llamada telefónica que lo cambió todo. La muerte de Diana no llegó con sirenas ni ceremonias para Charles Spencer. Llegó silenciosamente a través de una llamada telefónica que interrumpió las primeras horas de la mañana lejos de Londres. Él estaba dormido cuando recibió la primera llamada. La voz al otro lado de la línea era controlada, contenida, casi clínica. Hubo un accidente en París. Diana resultó gravemente herida. Nada más. Ni una palabra de consuelo ni una certeza, solo la información suficiente para generar temor. Charles se incorporó en la cama completamente despierto al instante. Su mente iba más rápido que las palabras que acababa de escuchar. Un accidente, París, cámaras. No necesitaba que le contaran el resto. Durante años había visto a Diana ser perseguida, seguida, acorralada. Había discutido, protestado y advertido que solo podía terminar de una manera. Ahora la posibilidad que había intentado evitar. La imagen que imaginaba se volvió repentinamente real. El tiempo se ralentizó. Los minutos se convirtieron en algo insoportable. Esperó la siguiente llamada sabiendo que llegaría, pero temiendo lo que diría. Cuando finalmente llegó, el tono había cambiado. Esta vez no hubo vacilación. Diana no había sobrevivido. Charles describiría más tarde aquel momento no como un shock, sino como un colapso. La mente se resiste a aceptar palabras tan definitivas. Se produce una breve y cruel pausa en la que la realidad parece negociable, como si otra frase pudiera deshacer lo que se acaba de decir. Pero no hubo consuelo. Su hermana había muerto. El dolor no llegó solo. Inmediatamente lo acompañó la ira, una ira aguda y concentrada que sabía exactamente dónde estallar. Para Charles, esto no fue un accidente fortuito. Fue el acto final de una persecución que había durado años. Creía que Diana había sido llevada literalmente al límite por las mismas fuerzas que se habían alimentado de su vida. Las cámaras, la presión, la falta de protección, la ausencia de intervención cuando más importaba. No hubo tiempo para asimilar nada de eso. Antes incluso de que el público supiera que Diana había muerto, ya se estaban tomando decisiones. Se estaban elaborando planes. Se estaban implementando protocolos. Charles se vio inmerso en un sistema que se sentía frío, procedimental y perturbadoramente ajeno a la pérdida humana que lo constituía. Mientras el mundo se preparaba para el luto, él seguía tratando de comprender cómo una hermana con la que había crecido, con la que había compartido bromas, recuerdos y toda una vida de historia, se había reducido a un titular a punto de estallar.
Y a medida que pasaban las horas, otra idea comenzó a aflorar aún más inquietante que el propio dolor. La historia que el mundo estaba a punto de conocer no pertenecería a las personas que más amaban a Diana. Silencio en el palacio y una nación en espera. Mientras el dolor consumía a los más cercanos a Diana, algo más se desarrollaba, algo que pocos esperaban. Al difundirse la noticia de su muerte, el público reaccionó de inmediato. La gente salió a las calles, aparecieron flores frente a los palacios y las notas escritas a mano se acumulaban a cada hora. Desconocidos lloraron juntos. No fue una respuesta calculada, fue cruda, espontánea y abrumadora. Pero en medio de todo, la institución a la que Diana había pertenecido alguna vez guardó silencio. Durante días no hubo un reconocimiento claro. Ninguna declaración inmediata, ninguna señal visible de que la monarquía compartiera el dolor del público. La familia real permaneció alejada de Londres, apartada de las multitudes, mientras el país buscaba liderazgo en un momento de conmoción colectiva. Lo que comenzó como confusión pronto se convirtió en ira. El silencio se sentía menos como contención y más como distancia. Desde la perspectiva de Charles Spencer, ese silencio hirió profundamente. Diana ya no formaba parte de la institución, pero seguía siendo la madre de 2 niños, seguía siendo una figura a la que la nación amaba. La ausencia de compasión pública reforzó lo que él había creído durante años, que Diana había sido emocionalmente distante mucho antes de su muerte, tratada como un inconveniente en lugar de una responsabilidad. A puerta cerrada, a 2 niños pequeños les decían que su madre había fallecido. William y Harry se mantuvieron alejados de la mirada pública, protegidos de las multitudes, pero no del peso del momento. Charles comprendería más tarde lo confusos que fueron esos días para ellos. El mundo lloraba ruidosamente, pero dentro del círculo familiar, el dolor era silencioso, contenido y extrañamente tácito. A medida que aumentaba la presión, los periódicos que antes habían protegido a la monarquía comenzaron a cuestionarla abiertamente. Los titulares exigían visibilidad. ¿Por qué no se había arriado la bandera? ¿Por qué nadie se había dirigido directamente al pueblo? El contraste entre la calidez de Diana y la rigidez de la institución se hizo imposible de ignorar. Finalmente, el silencio se rompió. Se pronunció un discurso público con palabras cuidadosamente elegidas, reconociendo la humanidad de Diana y su devoción como madre. Para algunos fue un momento necesario de conexión. Para otros llegó demasiado tarde. Para entonces, el daño emocional ya estaba hecho. El paseo detrás del ataúd, una decisión que lo destrozó. Mientras se ultimaban los preparativos para el funeral de Diana, Charles Spencer creía que había al menos un límite que jamás se cruzaría. Por muy formal que fuera la ceremonia, por muy pública que fuera la despedida, sus hijos estarían protegidos de cualquier daño innecesario. Esa creencia se hizo añicos en el momento en que le comunicaron que William y Harry caminarían detrás del ataúd de su madre. Su reacción fue inmediata y absoluta. Se negó. La idea de que 2 chicos, aún en estado de shock, fueran expuestos a las cámaras del mundo durante el momento más traumático de sus vidas le parecía cruel hasta la médula. Para él, esto no era una tradición. Era una exposición pública. Argumentó que Diana jamás lo habría querido. Insistió en que el dolor no debía convertirse en un espectáculo para niños que apenas comprendían lo que habían perdido. Lo que siguió no fue un diálogo, sino resistencia. Charles se resistió, cuestionó la decisión y exigió que se reconsiderara. Más tarde lo describió como luchar contra un muro. La respuesta que recibió fue firme, protocolaria e inflexible. El plan ya estaba decidido. Entonces llegó la declaración que lo cambió todo. Le dijeron que los chicos querían hacerlo. Ante esa afirmación, Charles dio un paso atrás. Si William y Harry realmente habían tomado esa decisión, él no interferiría. No anularía su voluntad en un momento tan delicado. Creyendo que estaba respetando sus deseos, retiró su oposición sin saber que la decisión nunca había sido suya. Años después, la verdad salió a la luz. Harry admitió abiertamente que no les habían preguntado, simplemente les habían informado.
A los 12 años negarse no era una opción. Charles comprendería más tarde que lo habían engañado, y esa constatación lo acompañó toda la vida. Había cedido ante algo que jamás habría permitido de haber sabido la verdad. El día del funeral llegó cargado de dolor. Mientras la procesión avanzaba, Charles caminaba junto a sus sobrinos observándolos cargar con un peso que ningún niño debería soportar. El mundo veía serenidad. Él veía entumecimiento. La ausencia de lágrimas no era fortaleza, era conmoción. Cada paso reforzaba su sensación de fracaso no personal, sino institucional. Había perdido a su hermana y ahora veía cómo sus hijos perdían el derecho a llorar en privado. Las cámaras capturaron la historia. Charles fue testigo de un daño irreparable, una promesa hecha y un legado que se negaba a permanecer en silencio. Dentro de la abadía de Westminster, Charles Spencer se presentó ante el mundo e hizo algo que casi nadie esperaba. No se despidió con cortesía. No pronunció frases cuidadosamente neutrales. Habló con la voz que había reprimido durante años. Describió a Diana como la mujer más perseguida de su tiempo, no como una exageración, sino como un hecho. Habló de cómo la habían perseguido, vigilado y juzgado sin piedad. Sus palabras no buscaban compasión, sino responsabilidad. Dejó claro que Diana no necesitaba títulos para importar que su poder provenía de quién era, no de su posición en la jerarquía. Entonces, llegó la frase que cambió el ambiente de la sala. Charles prometió que la familia biológica de Diana haría todo lo posible para proteger a sus hijos y garantizar que pudieran crecer con libertad, imaginación y seguridad emocional. No fue una promesa simbólica. Fue un desafío, uno que cuestionaba directamente si el sistema que los rodeaba era capaz de hacerlo por sí solo. La reacción fue sin precedentes. Estallaron aplausos en un lugar donde no correspondían. No fue protocolo, fue instinto. La gente reconocía la verdad cuando la oía, pero Charles admitiría más tarde algo doloroso. Cumplir esa promesa nunca fue del todo posible. William y Harry ya estaban profundamente integrados en una estructura demasiado poderosa como para poder alejarse de ella. Por mucho que los quisiera, su futuro ya estaba prácticamente decidido sin él. Pasaron los años. El mundo siguió su curso. Pero el impacto de aquel funeral nunca se desvaneció para los chicos que caminaron detrás del ataúd. Con el tiempo, Harry hablaría abiertamente sobre cómo aquel momento lo marcó, cómo anuló sus emociones, cómo alteró su comprensión del deber y cómo le dejó cicatrices que resurgían cada vez que las cámaras lo seguían demasiado de cerca. Cuando Harry decidió más tarde abandonar la institución que había definido su vida, no lo presentó como una rebelión, sino como una forma de protección. Habló de que la historia se repetía, de ver cómo los mismos patrones que habían atrapado a su madre comenzaban a rodear a su esposa. A diferencia de Diana, dijo, él tenía una ventaja. Podría haberse marchado. ¿Crees que la historia de la princesa Diana habría terminado de forma diferente si alguien la hubiera escuchado antes? ¿Y crees que Harry tomó la decisión correcta al marcharse? Comparte tus opiniones en los comentarios. Y si esta historia te conmovió, no olvides darle a me gusta, suscribirte y seguir la conversación con nosotros.